Hay un animal que aparece en el billete de 50 pesos mexicanos, que la Ciudad de México convirtió en símbolo visual de bienvenida al Mundial de Fútbol 2026, que tiene millones de representantes en laboratorios y peceras de todo el planeta, y que al mismo tiempo está a punto de extinguirse en el único lugar del mundo donde existe en libertad. En los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, los científicos de la UNAM estiman que quedan entre 50.000 ajolotes silvestres, dependiendo de la zona y la temporada. En los laboratorios de biología de todo el mundo hay millones. El mismo animal es simultáneamente el anfibio más abundante en cautiverio y uno de los vertebrados más escasos en libertad del planeta. En Inteligencia Animal TV ya hemos revisado animales que se niegan a morir de maneras inesperadas, que regeneran patas perdidas y que sobreviven condiciones que parecen imposibles. Hoy toca uno que hace todo eso junto, que tiene el genoma 10 veces más grande que el del ser humano, que nunca creció, y que en la mitología azteca fue el dios que se negó a morir transformándose en lo que es. La historia del ajolote es la historia de un animal que la ciencia lleva más de 150 años intentando entender, que la cultura mexicana lleva siglos interpretando, y que el hábitat que lo vio nacer lleva décadas destruyendo. Empecemos por lo más básico, que es el ajolote, porque aquí la respuesta ya es inusual. Ambistoma mexicanum es una salamandra. Pertenece al orden Caudata, el mismo grupo que los tritones y las salamandras convencionales. Pero a diferencia de todas ellas, el ajolote no se metamorfosea. Las salamandras normales nacen en el agua con branquias externas, crecen, experimentan una metamorfosis que les cierra las branquias, desarrolla pulmones funcionales, y se convierten en animales terrestres o semiterrestres con capacidad de vivir fuera del agua. El ajolote llega a la madurez sexual con las branquias todavía fuera de la cabeza, con el cuerpo todavía acuático, con la aleta dorsal todavía intacta. Nunca completa la metamorfosis. Vive y se reproduce en forma larvaria durante toda su vida. Esto tiene un nombre en biología, neotenia. Y en el ajolote es permanente, genética y prácticamente definitoria de lo que es. Los 3 pares de branquias plumosas que forman esa corona característica alrededor de la cabeza no son un rasgo juvenil que desaparecerá con el tiempo. Son la forma definitiva del animal. Esa sonrisa perpetua que los hace tan fotogénicos en las redes sociales, esa cara de anfibio que parece siempre contento con algo, es también la cara de un animal que, en términos de desarrollo, quedó detenido en un punto que todos sus parientes abandonan. Y hay algo que añade otra capa de rareza a la neotenia del ajolote, con un tratamiento hormonal externo, se puede inducir la metamorfosis. Si se le administra yoduro o tiroxina, la hormona tiroidea que en las salamandras normales desencadena la transformación larva-adulto, el ajolote puede metamorfosearse. Los rasgos larvarios desaparecen, las branquias se reabsorben, la piel cambia. Pero el animal resultante es más frágil, tiene menor esperanza de vida, y pierde parte de su capacidad regenerativa. La metamorfosis, en el ajolote, no es un paso hacia una forma más perfecta. Es un camino que lleva a un organismo menos robusto. La neotenia no es un defecto de desarrollo. Es, al parecer, una estrategia de optimización que sacrificó la metamorfosis para conservar algo más valioso. Porque la neotenia del ajolote está directamente relacionada con su capacidad de regeneración. Al mantener características del desarrollo embrionario a lo largo de toda su vida adulta, el ajolote conserva también la maquinaria genética que en la mayoría de los vertebrados solo funciona durante las fases embrionarias tempranas. La capacidad de desdiferenciar células maduras, convertirlas en progenitoras indiferenciadas, y construir con ellas estructuras completamente nuevas. Cuéntame en los comentarios si ya sabías que la capacidad de regeneración del ajolote está relacionada con el hecho de que nunca termina de crecer del todo, porque cuando lo lees por primera vez cambia bastante la idea que tenías de lo que significa no madurar. Lo que puede regenerar el ajolote no tiene paralelo en ningún otro vertebrado adulto conocido. Extremidades completas, incluyendo todos los tejidos, músculo, hueso, cartílago, nervio, piel. La regeneración es funcional y prácticamente perfecta, no deja cicatriz, no produce tejido fibroso de reemplazo. El miembro que crece en el lugar del amputado es, en términos funcionales, equivalente al original.
pero las extremidades son solo el comienzo de la lista. El ajolote también puede regenerar partes del corazón, de la médula espinal, de la retina del ojo, de los pulmones, de los ovarios, del tejido de la mandíbula y partes del cerebro. No hay ningún otro vertebrado conocido que pueda hacer esa lista completa en estado adulto. Los vertebrados adultos, en general, sustituyen el tejido dañado con tejido cicatricial fibroso. El ajolote lo sustituye con tejido funcional nuevo. Y eso es solo el principio. En 2005, un grupo de investigadores realizó una resección parcial del ventrículo del corazón de un ajolote, cortando directamente una porción del tejido cardíaco. En la mayoría de los vertebrados, el tejido cardíaco dañado es reemplazado por tejido cicatricial fibroso, que no contrae ni bombea y que permanece como una cicatriz permanente en el músculo. En el ajolote, el tejido cardíaco creció de vuelta. Los investigadores documentaron una proliferación de cardiomiocitos, células musculares del corazón, en la zona afectada. El corazón no quedó con una cicatriz. Quedó como antes. En 2022, investigadores del ETH de Zúrich y del Instituto de Patología Molecular de Viena publicaron un mapeo completo del cerebro del ajolote usando secuenciación de ARN de célula individual, documentando que el ajolote puede regenerar todos los tipos de células cerebrales, incluyendo neuronas y sus conexiones. Los estudios publicados en Science matizan que la regeneración del cerebro no reconstruye exactamente la estructura tisular original en todos los aspectos, pero produce un cerebro que vuelve a funcionar. En experimentos donde se dañó la mitad del cerebro de un ajolote, el tejido se recuperó funcionalmente en el transcurso de 3 meses, pasando por 3 fases documentadas de reconstrucción celular progresiva. Cuando se amputa una extremidad, el proceso empieza con un coágulo de sangre sobre la herida. Las células de la zona adyacente comienzan a desdiferenciarse, a perder su identidad especializada y a volver a un estado parecido al de las células embrionarias. Esas células forman una estructura llamada blastema, un tejido proliferante que contiene toda la información necesaria para reconstruir lo que se perdió. El blastema crece progresivamente, y a medida que crece, las células se van volviendo a diferenciar en los tipos específicos que corresponden a cada parte del miembro, músculo, hueso, tendón, piel. Sin instrucciones externas, sin andamiajes artificiales, sin tratamientos farmacológicos. Solo el tejido haciendo lo que su programa genético le indica que puede hacer. Comparte este video con alguien que trabaje en medicina o en biología, porque la investigación sobre el blastema del ajolote es posiblemente la más directamente relevante para comprender la regeneración en humanos que existe actualmente, y la mayoría de las personas fuera del mundo académico no sabe que existe. Y el genoma de este animal tiene algo más que añadir a todo esto. Pero antes de llegar al genoma, hay algo más sobre la biología del ajolote que lo convierte en un modelo científico excepcional. Los huevos y los embriones tempranos del ajolote son translúcidos. Bajo el microscopio adecuado, se puede observar directamente el proceso de desarrollo celular en tiempo real, desde la primera división del óvulo hasta la formación de los órganos. Eso convirtió al ajolote, mucho antes de que existieran las técnicas de biología molecular modernas, en uno de los animales más estudiados en embriología. Y en los laboratorios donde trabajan con él, el ajolote tiene además otra propiedad que ningún otro vertebrado común tiene en la misma medida: acepta trasplantes de tejido de otros individuos sin rechazarlos. Los ajolotes no necesitan inmunosupresión para que un trasplante de tejido de otro ajolote prospere. Eso hizo posibles experimentos de chimera y de trasplante de tejido que en cualquier otro vertebrado habrían requerido años de protocolos de compatibilidad. El animal que regenera también tolera lo ajeno. El genoma del ajolote, secuenciado por primera vez en 2018 por un consorcio internacional de científicos, tiene aproximadamente 32.000 millones de pares de bases. El genoma humano tiene unos 3.000 millones. El del ajolote es 10 veces más grande. Es uno de los genomas más extensos que se han secuenciado en ningún vertebrado. Esa cantidad extra de información genética no significa que el ajolote sea 10 veces más complejo en el sentido habitual, sino que su genoma contiene enormes cantidades de secuencias repetidas y de material genético cuya función todavía se está investigando.
Pero entre ese material está, presumiblemente, gran parte de la maquinaria que le permite hacer lo que hace. Y todo ese conocimiento sobre la regeneración del ajolote llegó a la ciencia occidental porque en 1863, durante el fugaz imperio de Maximiliano en México, una expedición científica francesa capturó 34 ajolotes en los canales de Xochimilco y los envió a París. Entre la lista de naturalistas que participaron en esa expedición y los canales del Valle de México medió todo el aparato imperial de Napoleón III en su intento de control del continente americano. El contexto político fue desastroso para todos. El legado científico resultó ser inesperadamente duradero. Los alojaron en el Jardín Zoológique de Acclimatation. Los ajolotes se reprodujeron con facilidad, y unos ejemplares llegaron a Auguste Dumeril, profesor de ictiología en el Museum National d'Histoire Naturelle, hijo del naturalista que había descrito formalmente muchas especies americanas décadas antes. En 1865, Dumeril anunció algo que nadie en Europa esperaba: esos animales eran larvas. Su descripción morfológica los hacía inequívocamente larvarios, con branquias externas, sin los rasgos de los adultos que conocían en otras salamandras. Un año después tuvo que corregirse: eran adultos, porque se habían reproducido. El naturalista europeo más cualificado de su época no supo en un primer momento cómo clasificar a un animal que era simultáneamente larva y adulto. El ajolot desconcertó a la ciencia europea antes de que esa ciencia tuviera el lenguaje para describir lo que veía. De aquellos 34 ajolotes llevados a París descienden, probablemente, todos los ajolotes de laboratorio del mundo. Las poblaciones que se usan hoy en investigación científica en Europa y Norteamérica llevan más de 150 años de cría en cautiverio continua, en laboratorios que han mantenido las colonias a lo largo de generaciones de investigadores. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando cada semana este tipo de historia donde la biología, la historia y la conservación se cruzan en un mismo animal. Y antes de la ciencia occidental estaba la mitología azteca, donde el ajolote ya tenía un lugar central. El nombre ajolote viene del náhuatl Xolotl, monstruo de agua. Y Xolotl, el dios cuyo nombre da forma al del animal, era una de las deidades más complejas del panteón mexica. Hermano gemelo de Quetzalcóatl, dios del fuego, del rayo y de los monstruos, Xolotl tenía la capacidad de transformarse y de adoptar diferentes formas. La leyenda más conocida dice que cuando los dioses debían sacrificarse para poner en movimiento el quinto sol, Xolotl se negó a morir. Huyó transformándose primero en una planta de maíz de doble tallo, luego en una penca de maguey doble, y cuando fue descubierto en cada forma, escapó de nuevo. Finalmente se lanzó al lago de Xochimilco, tomó la forma de un ajolote, y fue capturado allí y sacrificado. Lo que los aztecas vieron en el ajolote fue un ser que escapa de la muerte transformándose, que vive en un estado ambiguo entre lo que es y lo que debería llegar a ser, y que habita en el agua de un lugar que para la cultura mexica era sagrado. Xochimilco era parte de la red de lagos sobre los que se construyó Tenochtitlán, la ciudad más grande del continente americano en el siglo XVI. El ajolote no era solo un animal del paisaje. Era la forma última que adoptó un dios que no quiso morir. La paradoja más aguda de la historia del ajolote está en ese paralelo: el animal que en la mitología azteca escapó de la muerte transformándose, el animal que en la biología moderna muestra a los científicos cómo los tejidos pueden reconstruirse desde cero, está muriendo en el único lugar del mundo donde existe en libertad. Y hay una capa adicional en esta paradoja que vale la pena señalar. El ajolote silvestre de Xochimilco es de piel oscura, con manchas, adaptado visualmente a los fondos fangosos de los canales donde vive. El ajolote que la mayoría de la gente ve en tiendas de mascotas, en souvenirs y en las ilustraciones de internet es blanco o rosado, con los ojos rojos, un albino. La variante albina existe, pero es una rareza en la naturaleza que se perpetúa en cautiverio porque resulta más llamativa comercialmente. La imagen pública del ajolote que circula por el mundo no es el ajolote que está desapareciendo de Xochimilco. Los canales de Xochimilco son los últimos 180 kilómetros de lo que fue en tiempos prehispánicos un sistema lacustre enorme que cubría buena parte del Valle de México.
Los aztecas construyeron ahí las chinampas, esas islas artificiales de barro y vegetación que permitieron alimentar a la mayor ciudad de América precolombina. El sistema de chinampas y canales era un ecosistema productivo y diverso, y el ajolote formaba parte de él como depredador de larvas de insecto e invertebrados acuáticos. Hoy ese sistema sobrevive en una fracción de su extensión original, rodeado por una de las megalópolis más grandes del mundo. El agua de esos canales llega contaminada con aguas residuales, pesticidas y residuos industriales. Las tilapias y carpas introducidas en los años 70 para fines alimentarios depredan los huevos y las larvas de ajolote y compiten por el mismo alimento. El turismo en trajineras que recibe más de 1 millón de visitantes al año perturba el ecosistema. Y la urbanización continúa reduciendo las zonas de vegetación acuática que el ajolote necesita para reproducirse. En 2026, mientras la Ciudad de México se llenaba de imágenes gigantes del ajolote en el metro y en los espacios públicos para recibir al Mundial de Fútbol, los científicos de la UNAM advertían que la especie podía extinguirse localmente en Xochimilco en cuestión de años si no cambiaban las condiciones del ecosistema. Una organización de monitoreo de la especie publicó un reloj de extinción silvestre basado en los censos de campo. Menos de 160 días para una posible extinción local en los canales principales y las condiciones seguían sin cambiar. Organizaciones ambientales señalaron la contradicción de convertir al ajolote en símbolo visual de la ciudad mientras su hábitat real seguía deteriorándose sin la inversión necesaria para remediarlo. Usaron el término greenbashing para describir el proceso, el ajolote como decoración ambiental de una ciudad que no protege el ambiente donde vive el ajolote real. Dime en los comentarios qué te parece esa paradoja. El animal más representado en la imagen pública de México en 2026 podía desaparecer de México ese mismo año. Y mientras la Ciudad de México usaba su imagen, algunos científicos y comunidades locales trabajaban en la dirección opuesta. Investigadores de la UNAM liberaron en 2024 y 2025 grupos de ajolotes criados en cautiverio en zonas de los canales donde la calidad del agua había mejorado. Un estudio publicado en TLOS One confirmó que algunos de esos ajolotes habían sobrevivido y se habían integrado al ecosistema. No es una solución al problema estructural, pero es una señal de que la recuperación es posible si el hábitat mejora. La pregunta es si el hábitat mejorará lo suficiente y lo suficientemente rápido. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando cada semana este tipo de historia donde la biología más extraordinaria y el problema de conservación más urgente coinciden en el mismo animal. Un anfibio que nunca terminó de crecer, que tiene 10 veces más información genética que un ser humano, que puede reconstruir un corazón dañado, una extremidad amputada y partes del cerebro sin dejar cicatrices, que llegó a los laboratorios de Europa en 34 ejemplares enviados desde México en 1863 y que hoy existe en millones de copias en peceras y laboratorios de todo el mundo, que fue para los aztecas la última forma que adoptó el dios que no quiso morir, y que en el único lugar del planeta donde existe libertad, los canales de Xochimilco en la Ciudad de México, está a punto de desaparecer mientras su imagen adorna los billetes y los murales del metro. La ciencia lleva más de 150 años intentando entender cómo hace lo que hace. Si lo descubriera, podría cambiar la medicina regenerativa para lesiones medulares, pérdida de extremidades y daño cardíaco. Y el animal que tiene las respuestas podría extinguirse en su único hábitat natural antes de que terminemos de leerlas. ¿Cuál de los datos de este episodio te resultó más difícil de integrar? La regeneración del corazón, la neotenia permanente, el genoma 10 veces más grande que el humano, la historia de los 34 ajolotes en París, o la paradoja de los millones en cautiverio y los cientos en libertad. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que haya comprado una imagen de ajolote sin saber que el ajolote real está desapareciendo del lugar donde nació. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia donde la biología más extraordinaria y el problema de conservación más urgente coinciden en el mismo animal. El ajolote lleva en Xochimilco desde antes de que existiera México. Y podría no estar ahí cuando México llegue al siguiente siglo.